Carísimos hermanos en el Señor, paz a vosotros. Nuevamente estoy al frente de cada uno de ustedes y amigos que también están viéndome. Donde quiera que se encuentren, en el nombre de Jesús yo los saludo. Quiero decirles que me siento muy alegre nuevamente al estar enfrente de ustedes, meditando en la palabra de Dios. Ella trae salvación para cada uno de aquel que le oye y por supuesto la ayuda, que eso es lo que hoy vamos a meditar. Espero que cada uno de ustedes se encuentren bien a estas horas de la noche o del día, si en algún lugar pues está de día. Y quiero decirles que de seguro hay muchas preguntas, hay muchos comentarios. La escritura, cuando se estudia, eso hace brotar en cada uno de nosotros. Pero quiero decirles que en cada tema que medito juntamente con ustedes, trato la manera de que todo quede bien claro. Desde luego que algunas cosas toco acá, que no soy muy extenso, y es ahí donde creo yo que podría haber un comentario, duda o algo que preguntar. Siempre, si ustedes lo creen a bien, háganmelo, esas preguntas al final de la meditación, allí en mi perfil. Les voy a suplicar, y si alguno de ustedes crea bien que se puede reproducir esta meditación o alguna de las meditaciones, yo les voy a agradecer mucho en el Señor que lo puedan hacer. La cita primera ya la di a conocer, pero la voy a dar a conocer de nuevo. Mateo 28, del 16 al 20, esa es la cita. Así que si gustan me acompañan, voy a hacer la primera oración. Padre Santo, grande y digno de alabanza tú eres, Señor, y por ello a través de las generaciones hay muchos hijos tuyos que te alabamos y te bendecimos, ya que, Señor, tú eres nuestro ayudador, nuestro creador, y en quien confiamos en todo tiempo. A esta hora, Padre, quiero llegar a ti para agradecerte este privilegio que tú me regalas y suplicarte nuevamente que sea tu Santo Espíritu el que me dirija y pueda así, Señor, hablar claramente tu palabra, y así, Señor, si hay dudas o preguntas o comentarios, que sean estos lo más pequeños que puedan ser. Ayúdame pues, son mis ruegos, y espero como siempre que tú, Señor, nos des solución a cada uno de nuestros problemas que como humanos aquí en esta tierra tenemos. Perdóname, Señor, y a todos ruego todo pecado que hayamos cometido hasta ahorita, sea cual sea, y ayúdanos, Señor, para mejorar. Estas son súplicas que hago a ti, que eres bueno y santo, y que para ti es la honra, la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos, en el nombre de Jesús. Amén. El título de la meditación: la predicación y ayuda para los gentiles. Recordemos que primero Jesús mandó a los apóstoles, aquellos primeros miembros que Él escogió en la tierra, allá en Jerusalén, a llevar la predicación y la ayuda a los judíos, a las ovejas perdidas de allá de Israel, o sea, a los descendientes de Abraham. Al hacer este mandato o dar esta orden a los apóstoles, desde luego que Él estaba consciente que no solamente eran estas ovejas perdidas o estos israelitas los que habitaban la tierra, sino que habían muchas personas las cuales también era necesario que se les predicara y se les ayudara. Pero como Él se lo dijo a esta mujer cananea que le llegó a pedir un favor, que todavía no podía ayudarles. De seguro el Señor sabía lo que estaba haciendo, y es por ello que llegado ese momento, a estas personas les tocó su turno, por decirlo así. Así que quisiera pues leer este pasaje, el primero, Mateo 28, del 16 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí, en estos pasajes que hemos leído, enfáticamente en el verso 19, y es el apropiado cuando Jesús, después de resucitar, les da la orden a estos 11 que habían quedado, ya que Judas pues había muerto, y les dice que vayan a todas las naciones. Desde luego, quiero decirles que esta predicación y ayuda que los 123 que iniciaron allá en Jerusalén, según Hechos capítulo 1, verso 13 que dijimos, verso 15, perdón, estos 120 que están acá anotados fueron los encargados de llevar esa evangelización o predicación y ayuda a estas personas que eran de otras naciones y que por supuesto allí vivían en Israel, esa tierra que aún ahorita todavía existe. Al salir de ella, de Israel, habían también más personas, ya que hoy en día podemos saber cuántas naciones hay en el mundo, y todas estas personas no fueron nacidas allá en Israel, ni son de la descendencia de Abraham, según la carne. Y Jesús de esto lo sabía, y es por ello que ya llegado el tiempo, los mandó inicialmente a estos 123 a llevarles ese mensaje y la ayuda. Quiero decirles primeramente que gentil quiere decir gentes, quiere decir naciones aparte de Israel. O sea, ya expliqué que quiere decir personas no descendientes de Abraham. A todas estas personas, a los apóstoles y a todos los primeros discípulos envió el Señor a evangelizar, a predicar y ayudar. En Mateo 8, versos 11 y 12, este mismo libro que iniciamos hablando, aquí se da a conocer que esto no fue como algo que de repente le apareció a Jesús, el Hijo de Dios, sino que se ve claramente que ya estaba escrito acá en la escritura que esto se iba a dar. Leo Mateo 8, 11 y 12. Y os digo, dijo Jesús cuando estaba aquí en la tierra aún, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, les dijo Jesús. O sea, con estos pasajes nos damos cuenta pues de que Jesús ya anunciaba que iba a llegar el momento donde se iban a unir los primeros creyentes que eran judíos o israelitas a demás personas. Claro está de que como Jesús vio que muchas personas a él le rechazaron, entonces a estas personas que le rechazaron, él se los dijo claramente. Os digo, dice, repito, el verso 11, que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahí está. Da a conocer esa unión de los primeros creyentes, o sea, los 144,000 con las demás naciones del mundo. Vamos a leer Hechos 15, del 13 al 18. Aquí el apóstol Pedro
habla estas palabras y dice en ellas una profecía que si nosotros la leyéramos en el libro del profeta Amós, desde luego no la entenderíamos. Pero Pedro lo habla aquí, desde luego, para que nosotros lo comprendamos, esto que ya estaba escrito antes por nuestro Dios a través de este profeta. Dije Hechos 15, del 13 al 18. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblos para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todos estos tiempos antiguos. Jacobo fue, el que dijo estas palabras, recalcando eso que ya dije anteriormente, que ya estaba escrito por labio de los profetas en el Antiguo Testamento. Ahí está el libro de Amós, específicamente lo dice en el capítulo 9, en su verso 11 y 12. Ahí está escrito. Luego, después de esto, aparece en Apocalipsis 14, versos 6 y 7, también profetizado o escrito. Capítulo 14 de Apocalipsis, versos 6 y 7. Dice: después que se habían convertido los 144,000, y que detalla el capítulo 14, del 1 al 5, dice en el verso 6 y 7: y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces aquí está claramente dicho que Dios ya tenía en cuenta a todas las personas de todo el mundo. Me recuerdo el pasaje que está escrito ahí en Juan capítulo 3, verso 16. Ahí no dice que Dios amó solamente a los israelitas, sino que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, dice ahí. Entonces, por ello es que Dios profetizó o escribió esto, de que iba a ser enviada la predicación y la ayuda a las demás personas. Pero primero, como dijo Jesús a los apóstoles, era necesario que se predicara a los israelitas, después a las demás personas. Y dice aquí, además de esto que estaba escrito y que Jesús lo dijo a la gente que estaban cuando Él estaba aquí en la tierra, hay señales aquí en la Escritura que dan a conocer de que esto sucedería. La primera señal que da aquí la Escritura, según he escudriñado, se encuentra en Éxodo capítulo 12, versos 37 y 38. Ahí, cuando salió Israel de Egipto, después de la última plaga, y que Faraón y los demás egipcios que ahí vivían apuraban a los israelitas que salieran, ahí dice la Escritura que además de Israel, los hijos de Israel que salieron de ahí, salieron con ellos gran multitud de toda clase de gentes. O sea, esto indica que en un momento dado los israelitas iban a unirse para formar un pueblo de hijos de Dios, por supuesto a futuro. Pero esto ya eran señales que se estaban dando. Ahora en Deuteronomio 7, del 1 al 6 y 17, versículos 17 al 24, textos que no voy a leer porque el tiempo no me alcanzaría, pero si usted gusta los lee despacito, ¿verdad? Después de esta meditación, aquí ¿qué vemos? Vemos que Dios les dice a los israelitas, a esos que habían salido de allá,
de Egipto, que ellos tenían que destruir, que terminar por completo a las personas que ahí habitaban esa nación donde ellos iban a llegar a vivir. Pero ¿qué pasó? Según el libro de Josué y el libro de Jueces, ¿qué nos detallan esos libros? Nos dan a conocer que ellos no obedecieron. Algunos, dice ahí, por ejemplo, el capítulo 9 de Josué, del verso 1 al 16, se disfrazaron para que Josué los perdonara, y con mentiras le llegaron a ellos, y fue así como ellos los dejaron vivir en esas tierras. Hay otros capítulos de este libro de Josué, si usted tiene a bien leer, donde se detalla claramente, por ejemplo, el capítulo 13 y versículo 13, el capítulo 16 y su verso 10, dan a conocer de cómo otras gentes que allí vivían en Israel, cuando los israelitas salidos de Egipto llegaron a poseer esa tierra, la tierra de Canaán, que así se llamaba en un principio. Ellos dejaron allí vivir esas personas. Dios les había prometido que les iba a ayudar a sacarlas de ahí. Así lo dice ahí en Deuteronomio, que ya les cité. Pero ¿qué pasó? Dice que ellos las dejaron allí. Entonces Dios, al ver esa desobediencia, por supuesto que ya no quiso ayudarles, porque le habían desobedecido. Pero eso sucedió, como lo que estamos viendo, como señal que estos gentiles, estas personas de otros países, iban a unirse para ser hijos de Dios también, así como los israelitas ya lo eran en esos tiempos. En Mateo 8, del 5 al 10, ahí, ¿qué vemos? Vamos a leer ese pasaje. Ahí, ¿qué vemos? Vemos a un soldado romano que le lleva a Jesús, el Hijo de Dios, una súplica. Dice el verso 5: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión, dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló, y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y dice el verso 13: Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este hombre no era israelita. Allí vivía en Israel en los tiempos que Jesús estuvo aquí en la tierra. Le llegó con ese problema de ese criado y le demostró a Jesús bastante fe y le ayudó. Todo esto sucedió para indicar que, llegado un momento, estas personas que no eran de Israel iban a ser parte también de los hijos de Dios, por supuesto. Pero en el libro de los Hechos, en su capítulo 2, del verso 44 al 47, esto es bien importante porque algo se va a mencionar más adelante de esto. Voy a leer Hechos 2, del 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y las repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y poniendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia
los que habían de ser salvos. Aquí lo que da a conocer el doctor Lucas, ya que él es el que escribe este libro, que los primeros convertidos a Dios a través de la predicación de los apóstoles, y que ya dijimos que fueron 144,000 y que eran judíos, israelitas, descendientes de Abraham, al creer no se separaron, se quedaron juntos y se ayudaban y perseveraban así y se ayudaban en sus problemas económicos. Pero además dice el verso 47 que recibieron un nombre. ¿Y cuál fue ese nombre? Iglesia. Este pasaje de Hechos 2:47 es el primero, o el segundo, perdón, ya que en Mateo ahí está el primero, en el cual se da a conocer de que el grupo de personas creyentes en Jesús y por supuesto en Dios se les llamó iglesia. Y fue así como este grupo se mantuvo unido, perseveraban, alababan a Dios y se ayudaban mutuamente. Ya no se separaron como en un principio lo fueron los hijos de Dios, como ya dijimos en un estudio pasado. Estos no, estos perseveraban y estaban juntos. Y comienza la predicación y la ayuda para las demás personas. En Hechos capítulo 8, del verso 4 al 8, aquí se nos narra de cómo Samaria, que fue una de las ciudades que Jesús prohibió a los apóstoles allá en Mateo 10 que leímos en el mensaje pasado, aquí ellos reciben la ayuda de parte del Señor y de parte de los apóstoles. Hechos 8 dije, del 4 al 8. Dice, pero los que fueron esparcidos, Hechos 8 del 4 al 8 y el verso 12. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían de estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Y dice el verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. El doctor Lucas da a conocer como Samaria el primer lugar donde se evangelizó por los apóstoles. Allí creyeron muchos, dice, y se bautizaron. Luego después cuenta el libro de los Hechos en su capítulo 9, del verso 1 al 6, que apareció Saulo o Pablo aquí ya convertido. Pero miremos cómo era Saulo o Pablo en un principio. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, se los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Allí, en este capítulo que leímos y los versículos, se cuenta qué es lo que hacía Saulo o Pablo antes
de ser miembro de la iglesia y de cómo fue que Jesús llegó a él y le convirtió. ¿Y qué sucedió después? Bueno, dice el verso 13 y 9. Es bueno que leamos esto. El capítulo 13, verso 9. Aquí dice, ¿por qué le llamo Pablo yo? Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dice aquí. O sea, es necesario que nos vayamos familiarizando con estos dos nombres. Al principio, así se le llama a Pablo, se le llama Saulo. ¿Por qué? Porque así se conocía en un principio él, pero ya después, en este libro, se le llama Pablo solamente. Entonces, después de que Jesús se le aparece a Pablo, el último apóstol le pide ayuda a un discípulo que estaba por ahí, que se llamó Ananías. Y aquí mismo, en el capítulo 9, dice el verso 17, que Ananías llegó donde él. Pero Jesús, el Hijo de Dios, en el verso 15, de aquí mismo, de Hechos 9, le dice cuál era los planes que él tenía para con Saulo o Pablo. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. O sea, el apóstol Pablo, al apóstol Pablo se le iba a dar esa encomienda de llevar a los gentiles y a los hijos de Israel el evangelio, la predicación y por supuesto la ayuda. El apóstol Pablo comenzó ese ministerio. Ahí lo vemos más adelante en todos estos capítulos del libro de los Hechos. Fue algo costoso para él. Fue bastante peligroso, ya que le hicieron muchas cosas a los judíos, ya que en esos días, allí en Jerusalén y sus alrededores, habían muchos judíos, muchas personas que no les gustaba que se hablara en el nombre de Jesús. Sin embargo, como Jesús quiso que el apóstol Pablo les hablara también a judíos, ya que en esos momentos todavía no habían sido completados los 144,000. Entonces, algunos que por supuesto no eran los que estaban dentro de este número que ya dije, ellos se enojaban y no le permitían que hablara tan fácilmente a ellos ni a las demás naciones que ahí se encontraban. Entonces es bueno recalcar esto, que el evangelio o la predicación y la ayuda para las demás gentes que no eran israelitas ni descendientes de Abraham se dio ahí en Jerusalén y en los alrededores. El primer gentil convertido lo narra aquí el capítulo 10 del libro de los Hechos. Este hombre era un soldado romano, dice el verso 1. Era un soldado romano, era un varón piadoso, dice el verso 2, y temeroso de Dios. Y toda su casa, o sea, toda su familia, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Esta persona fue la primera gente no israelita, según lo registra la historia, que fue convertida a la iglesia. Desde luego que no fue fácil, ya que a los judíos se les había prohibido amistarse con personas que no fueran de ahí mismo de Israel. Sin embargo, en este capítulo 10 se cuenta de cómo al apóstol Pedro, a través de una visión, le fue encomendado
que llegara a este hombre que era romano para hablarle de Jesús. El apóstol Pedro, todavía un poco meditando en esta visión, llegó a Cornelio. Nos narra este capítulo 10, que me gustaría que, si no lo ha leído, usted lo lea después de esta meditación. Y dice que llegó a él, le habló de Jesús, porque ese había sido el mandato que había tenido. ¿Y qué sucedió? De que en el verso 24 dice: al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. O sea, no estaba solo Cornelio y su familia, sino que estaban también amigos de él, de su familia. Pues todos ellos se convirtieron. Así lo narra este mismo capítulo 10, en el verso 44. Mientras aún estaba hablando estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó, dice el verso 48, bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Entonces aquí se convirtió Cornelio, se convirtió su familia y sus amigos. Fueron bautizados, dice aquí la Escritura. Entonces, a partir de allí, empezó una predicación bastante grande en todos esos lugares, primeramente ahí en Jerusalén. Porque Jope y Cesarea, si ustedes buscan unos mapas que aparecen al final de las Escrituras, en la mayoría de Escrituras, son ciudades que se encuentran al occidente de Jerusalén. Entonces ahí comenzó la predicación a las demás naciones. El capítulo 9 del libro de este mismo libro de los Hechos narra de cómo, cuando el apóstol Pablo no siendo convertido, hizo una persecución contra la iglesia, y él se encargó de sacar a muchos de ahí de Jerusalén. Y cuenta la Escritura ahí en el capítulo 9 de cómo fue que estos, al irse, ellos empezaron a predicar en otras ciudades, y por supuesto muchos se convirtieron. Ahí usted puede leerlo, o lo vamos a leer en Hechos 8, del 1 y 4. Dice así, verso 4: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Ahí lo narra el verso 4. Y dice el verso 19 del capítulo 11: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. ¿Por qué? Porque ya dije, en estos tiempos todavía no se habían completado los 144,000. Pero, ¿qué sucedió? Dice el verso 20, además de esto. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Ahí narra pues que ya no fue solo Cornelio, ni su familia, ni los amigos que estaban en su casa, sino que fue bastante gente la que se convirtió. Esta gente ya no era israelita. Entonces, hermanos, es bastante importante llegar a esta situación en la cual se narra que lo que dijo Jesús allá en Mateo 28 a los apóstoles,
esto fue una realidad. Como ya dije, hubo muchos problemas, muchas situaciones que sucedieron y que llevaban como fin que la predicación, la ayuda a las demás personas que no eran israelitas no llegara, como fueron los mismos judíos, los que no se iban a convertir. Ellos hicieron mucho estorbo a que esto sucediera, pero como Dios es Dios, Jesús es Jesús, y a ellos no se les puede estorbar. Y así fue como el evangelio fue incrementándose a todas las personas. Llegó un momento en que el apóstol Pablo se enfrentó a los judíos, y dice aquí en el capítulo 11, versículos 25 y 26. Capítulo 11, versículos 25 y 26. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, después que allá Hechos 2 nos cuenta, a través del doctor Lucas, que los primeros convertidos, o sea, los 144,000 se llamaron iglesia, acá, en esta ciudad, ya fuera de Jerusalén, en Antioquía, a la iglesia se le llama también cristianos. ¿Y qué sucedió? Dice el capítulo 13 de aquí mismo, ministrando, dice el verso 2, estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron, dice acá. Entonces, el capítulo 13 que leímos, ahí narra que estando reunidos ahí en Antioquía, según lo dice el verso 1 de aquí mismo, el Espíritu Santo se encarga de enviar a Bernabé y a Saulo, a Pablo, a esos mensajes, a esos viajes misioneros, viajes que iban a recorrer a un montón de ciudades. El apóstol Pablo hizo 4 viajes, y en esos 4 viajes predicó a judíos y a gente de otras naciones, las cuales se encontró en cada una de las ciudades donde él llegó. Por supuesto que llegó un momento en que los judíos se enojaron e impidieron que se siguiera hablando este mensaje, y muchos habían hecho ya estorbo, y el apóstol Pablo y Bernabé les dicen acá en el capítulo 13, en su verso 46. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, dijeron. Entonces aquí me imagino yo que ya los 144,000 se habían convertido. Ellos habían hecho hasta lo imposible por llevar el mensaje a los israelitas, a los judíos, pero cuando vieron ya que era solamente oposición, entonces ellos se fueron únicamente a hablarle, dice acá, a los gentiles. Esto quiero decirles que ellos lo hicieron la mayoría de veces en día sábado. ¿Por qué en día sábado? Porque en los días sábados era el día en que los judíos se reunían. Entonces allí ellos llegaban a hablar de Jesús, a hablar de sus mandamientos, como él se los dijo allá en Mateo 28:20. Y allí se convertían muchos al Señor. Dice aquí el verso 48 de capítulo 13. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron, dice aquí, todos los que estaban ordenados para vida eterna.
Ya voy terminando. En Apocalipsis capítulo 7, verso 9, aquí Juan el apóstol ve a todas las personas que con la ayuda de Dios y Jesús y el Espíritu Santo vamos a creer en ellos y vamos a ser obedientes a sus mandamientos. ¿Cuántos seremos? Bueno, ahí la escritura en Apocalipsis 7, 9 dice lo siguiente: después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y lenguas, y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono, en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. O sea, no nos podemos contar. Vamos a ser muchos los que vamos a creer en Dios, en Jesús y en sus mandamientos. Pero como todo termina, llegará el momento en que esta predicación y ayuda terminará. Así lo dice el apóstol Pablo a los romanos en su capítulo 11 y en su verso 25. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, dice, la plenitud de los gentiles. O sea, llegará un momento en que el evangelio, la predicación y la ayuda terminará para todas las demás personas que no son descendientes de Abraham, como ya está escrito. ¿Qué sucederá? Dice acá, cuando llegue ese final. Bueno, entonces se volverá nuevamente la predicación y la ayuda para los israelitas que estén en esos tiempos. Querido hermano y amigo, espero en Dios que este mensaje le haya agradado. Usted, si está oyendo y me está viendo, posiblemente sea uno de los que lleguen a alabar a Dios y a Jesús y a guardar su palabra, al igual que yo, al igual que mi familia, al igual que muchos que hoy en día hemos creído y somos bautizados. Espero en Dios que usted lo sea también. Por mi parte, yo hasta aquí llego y nuevamente les doy a ustedes las muchas gracias por haber estado pendientes. Y los espero nuevamente para el jueves a la misma hora. Gracias. Paz a vosotros y buenas noches.